pregunta, doctora. ¿Qué es la violencia política de género y qué avances se han tenido en el último año? Muchas gracias, Melvin, por la pregunta. Pues la violencia política de género es un tipo de, o una especie de violencia y que en los últimos años ha tenido, y justamente en este año ha tenido un desarrollo muy grande, muy afortunado. Déjame decirte que la violencia política de género es toda acción u omisión, incluso ahora la nueva ley dice, o tolerancia, que tiene por objeto omitir, menoscabar o anular el derecho político electoral de alguna mujer. Como te había dicho, ha tenido muchos avances, ha ido poco a poco, porque primero no teníamos ni el reconocimiento de este concepto a nivel nacional, por lo menos. En varios estados sí se había ya conceptualizado qué es la violencia política de género, dentro de ellos Veracruz, que siempre ha estado en la vanguardia de estos temas. Sin embargo, a nivel nacional no se había hecho este reconocimiento, cuando el primer país a nivel internacional, por lo menos Latinoamérica, fue Bolivia en 2012. Sin embargo, es nosotros hasta este año que ya existe este reconocimiento con la gran reforma de violencia política por razón de género que se publica el 13 de abril de este año. Ahí ya tenemos justamente el concepto, pero además un avance muy importante es que se establecen cuáles son los tipos, en qué momento hay violencia política de género. Y esto es muy importante porque antes de esto solo se tenía a la mano un protocolo para atender y erradicar la violencia política de género emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE, FEPADE, entre otras instituciones. Sin embargo, solo era un protocolo, es decir, una guía de actuación, nada que vincular. Ahora ya tenemos la ley en donde establece estas modalidades de violencia política contra las mujeres, y justamente es una herramienta muy importante para las autoridades para determinar cuándo hay violencia por razón de género o no. Es importantísimo esto, y además este catálogo que establece la gran reforma de este año, pues son elementos o casos que han sucedido en la vida real, es decir, no son casos que hayan sido improvisados o inventados, son cosas que han pasado. Dentro de ellas, por ejemplo, el que se difame o haya propaganda política en contra de las mujeres con algún estereotipo, que no se dé, por ejemplo, que no se convoque a las mujeres ya en el ejercicio del cargo a las sesiones correspondientes, que no se les pague, etcétera. Entonces, ha habido un avance muy importante este año. Además, otro de los avances importantes es que también ya lo teníamos en Veracruz, pero tampoco a nivel nacional estaba regulado, es que ahora ya es delito electoral, y entonces existen ya penas, sanciones en contra de los que ejerzan violencia política por razón de género. Pero algo muy importante de esto es que tiene como consecuencia el que haya incurrido en violencia política de género y haya demostrado y haya sido sentenciado por este motivo, es que va a ser inelegible para el siguiente cargo. A nivel nacional está únicamente para diputados y senadores, pero déjame comentarte que ya en la armonización que tienen que hacer cada uno de los estados, no solo se está previendo cuando hayan sido sentenciados por delito, sino también cuando haya sido por infracción, porque parte de la reforma a nivel nacional es que ahora también constituye una infracción electoral, y la mayoría de los estados se está armonizando en ese sentido. También si es sancionado por una autoridad jurisdiccional, también va a ser inelegible. Entonces, me parece un gran avance, porque ahora sí hay sanciones que realmente van a inhibir esta violencia política por razón de género. Por otro lado, a nivel nacional no se estableció la nulidad de la elección cuando se demuestre que haya habido violencia política de género, pero a nivel estatal, ya por lo menos Veracruz, como sabemos, ya lo tenemos como causal de nulidad de una elección, y también acaba en este mes, acaba el Oaxaca de establecer como nulidad de la elección justamente cuando haya violencia política por razón de género. Si bien es cierto,
lo más importante desde mi punto de vista es prevenir que exista violencia política en contra de las mujeres. Lo cierto es que también cuando ya existe es importante que existan sanciones duras que duelan y que inhiban. Y creo que esta reforma integral, esa es su finalidad, y la verdad es que celebro que ya este año exista esa ley. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Una pregunta intermedia. En el estado de Veracruz, si usted segmentara en porcentaje, ¿cuántos casos de violencia de política de género, ya sea en casos o en porcentaje, se han registrado en los últimos años o en el último año? En Veracruz, lamentablemente, se han presentado muy pocos casos de denuncia. Yo por lo menos recuerdo solo en Veracruz el caso de Pánuco, el caso de este diputado que iba a dar planazos a las mujeres que se portaban mal, se me corta el nombre del distrito, y el reciente caso que la Sala Regional Jalapa acaba de declarar que hay violencia política de género del presidente municipal de Coatzacoalcos en contra de una regidora. Esos son los 3 casos que yo tengo registrados. Desde luego que hay más. Y mi experiencia como consejera, siempre se acercaban las candidatas o ya las personas ya ejerciendo el cargo y te contaban casos de violencia política. Sin embargo, como no había sanción, no había todas estas medidas de protección que ahora existe con la nueva ley, creo que esa pudiera haber sido la causa por la que no denunciaban. Una de las cosas que creo que tenemos nosotras, las mujeres que tenemos conocimiento de qué ha pasado, qué avances ha habido, tenemos que ser replicadoras y hacer llegar este conocimiento a las mujeres para que sepan que tienen derecho a ser respetadas, a tener, a ejercer su cargo libre de violencia, pero además que si lamentablemente fueran víctimas, tienen medidas de protección que bueno, finalmente pueden protegerla, porque a veces cuando denuncian incluso se pone en riesgo su vida, pero hay formas, medidas de protección o medidas cautelares que creo que podrían ser eficaces, y hay que incentivar la cultura de la denuncia, porque vuelvo a repetir, sí hay casos, sin embargo, en Veracruz pocos se han denunciado. Estimada doctora, le agradezco mucho.